Los horarios del día 20 de noviembre, que es el jueves de la próxima semana, del play-in, los dos equipos de la Frontera y Pachuca contra el equipo universitario. Exactamente, sí, Universidad terminó logrando ese boleto, de aquí saldrá el rival, entre otros, del Toluca. El Toluca, que me parece el principal candidato al título. Cuando veo lo que es el Toluca en este momento en relación a la temporada pasada, este Toluca me parece mejor aún, porque tiene un goleador en forma, el mejor del último año y medio, tiene un entrenador contrastado, tiene una idea colectiva bien entendida, tiene además profundidad desde la banca, tiene una localía que pesa, tendrá de regreso al jugador más valioso del torneo pasado, que es Alexis Vega. Entonces, pues yo le veo mucho a Toluca en favor en relación a los demás. Te habría dicho Cruz Azul antes de la jornada 17, pero creo que con la pérdida de Mier bajan un peldaño en esa consideración que ahora tiene el Toluca, que es el vigente campeón. Exacto, fracturado de la tibia el portero del equipo de la Máquina Cementera por una acción totalmente imprudente, excedida, desmedida por parte de Carrasquilla. Sí. Es increíble que el árbitro no lo haya expulsado a Carrasquilla, el panameño del equipo de la Universidad. Y la noticia en desarrollo es que Jaime Lozano, Héctor, buenas tardes, se queda fuera del Pachuca. Era una oportunidad buena para Jaime después de su incursión en la selección mexicana. Arrancó muy bien el torneo. Es un hombre que tiene mucha preparación, muchos deseos, que aprendió mucho en su experiencia como entrenador de la selección mexicana, pero queda fuera del Pachuca. Fue atípico como llegó y es atípico como se va. Sí. Porque cuando les renuncia a Almada de que no va al Mundial de Clubes, se meten en un problemón. Entonces ya habían decidido que el técnico iba a ser Gustavo Cabral, que lo iban a retirar de jugador para convertirlo en entrenador del Pachuca. Se decidió todo hasta que la familia Cabral dijo, no, tenemos que ir de vacaciones. Entonces, casi se rajó de última, Cabral no quedó, entonces llamaron a Jimmy Lozano y esa misma tarde, en una tarde lo arreglaron. O sea, fue rápido, intempestiva, atípica pues. E irse antes de empezar la liguilla o el play-in en este caso, también es atípica esa manera de que un técnico que sea como sea, pues ya está ahí adentro y que salga y no juegue su partido es atípico totalmente. Atípico. No que no lo merezca, porque la verdad fue un torneo malo para el Pachuca. Quería nada más retomar esto. Esto ha pasado en la Liga MX muchas veces. Sí. En otras organizaciones más serias, más desorganizadas. Así es. No en Pachuca. Eso es lo que a mí me salta más. Esto no es propio del Pachuca. Sí, exacto. Y hay un elemento muy serio que seguramente pesó mucho en la decisión. Todos los técnicos anteriores debutaban jugadores. El Jimmy no debutó a nadie en todo el torneo. Un solo canterano no debutó. Sí. Y esto en Pachuca, para la estructura y la naturaleza del equipo, no es normal. Claro. Muchas cosas anormales, ¿no? Sí, de lo que sucede en Pachuca estábamos acostumbrados, un saludo para todos. Está pasando en el Pachuca, pero yo recuerdo 2, 3 detalles, ¿no? Cuando a Armando Martínez surge un audio de la regañada que les puso en el vestidor después de un partido en donde caminaban. Ahora, el partido contra el Guadalajara, sobre todo en el primer tiempo, una vergüenza el equipo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado, hasta qué punto Jimmy Lozano tenía responsabilidad en eso? Por otro lado, sí es totalmente atípico, pero pensarán en la directiva, ya deben de tener técnico, ¿no? Yo creería, para que trabajen de aquí, son 10 días, 9 días de trabajo para preparar el juego contra Pumas. 9 días, o sea, no es mucho, pero tampoco es poquito. Yo pensaría que un interino, ¿no? Claro, sí. Pachuca, o ya, no sé si ya el técnico. Pachuca no es de la cultura del bomberazo. Sí, no. Y me quedé pensando en lo que dijiste, Jorge, al tiempo que vemos esto, que también termina por ser la gota que derrama el vaso, la derrota, ¿no? Ante Porque Santos, pierden ante Santos en un juego en el que pudieron mejorar su posición en la tabla general, sin embargo no lo hicieron. Y sí tiene un peso importante para efectos del play-in. Necesitan de 2 victorias para poderse meter a la ronda de cuartos de final. Y de visita. Las cosas que están pasando en Pachuca, y nada más en el plano deportivo, en el grupo. El Oviedo es sotanero en la Liga Española, cambió de técnico, sacó a Paunovic. El León tuvo una campaña penúltimo lugar espantosa, general, la peor en mucho tiempo. En mucho tiempo, sí. Y esto con el equipo más sólido, más robusto, el que ha sido más productivo, pues simplemente en la parte deportiva
estas tres situaciones que se salen de sintonía, ¿no? Sí, lo que declaró Chucho de la llegada, por ejemplo, al León, de Nacho Ambriz, también es atípico. El que ya le hayan dado las gracias a James Rodríguez, o sea, son varias cosas. Mañana, por cierto, un saludo allí para el Salón de la Fama. No estaremos algunos sí, pero dentro de todo, pues lo único bueno, bonito que ha vivido el grupo en estos, o vivirá en estos días, porque todo lo demás muy triste. Y lo que dice Jesús también cuando despiden a Paunovic. O sea, cuando sale Paunovic no estaban en zona de descenso. Sí, estaban frizándola, pero no estaban en zona de descenso. Y dice Jesús, es que este equipo no es para estar peleando por el descenso, es para estar peleando en posiciones más altas. Sí, pero no hubo inversión de nada cuando llegó a Primera División. 3,5 millones de euros invirtieron para reforzar el equipo en Primera División de España. No puedes subir con un equipo de Segunda División. Sí. Y pensar que te puedes salvar así, pues no. Claro, le afectó la ausencia de Rondón también en este torneo. ¿No será parecía de Pachuca nuevo? ¿Quién sabe? Pues es de Serbia, ¿no? Ya lo nombró Serbia. Ah, cierto, Claro, cierto, está en la selección de Serbia, va a ir a disputar parecía la terreno Copa, fértil para el relanzamiento de la trayectoria, de la carrera de Jaime Lozano como entrenador, después de lo que pasó. O sea, entregó buenas cuentas al frente de la selección olímpica con la medalla olímpica, pero después no le va bien con la selección mayor, y ahora esto parecía, insisto, el terreno fértil para su relanzamiento. Eso parecía. Y la salida intempestiva te deja muchas dudas. La semana pasada platiqué con él y está muy ubicado, está muy centrado. Le preguntaba de aquel movimiento de la renovación generacional que me pareció inorgánico. Y él dice que, pues él asegura lo contrario, dice que jura que es una decisión suya, con la cual no estuvimos de acuerdo la mayoría, que quisiera renovar la plantilla de la selección mexicana para aquella Copa América. También le dije que si se había sentido traicionado cuando le habían prometido quedarse después de la Copa América, pasara lo que pasara, y me decía, es que aquí puede pasar cualquier cosa, si no ganas te pueden cambiar lo que se había pactado antes, pero más que esas cosas puntuales que son periodísticas, rescato lo centrado, lo maduro, lo sereno, lo educado que es, lo claro que lo tiene, pero qué lástima que le pase esto, porque sí, como bien dice Ciro, parecía el relanzamiento de su carrera con una institución sólida y se queda fuera pocos días antes del play-in contra Pumas. Una institución que suele apostar la continuidad. Claro, la continuidad. Y ahora no la tuvo. Es un verbo recurrente en Pachuca. A unos días continuidad de los juegos de eliminación directa. Sí, totalmente. Y si me apuras, hasta resulta favorito Pumas, que de repente, después de un torneo absolutamente mediocre, indisciplinas, malas contrataciones, permisividad por parte de la directiva, resulta que está aprovechando la tibieza y la apatía y la sangre de atole de Cruz Azul, metido en el play-in contra el equipo del Pachuca, y hasta podría ganar y dejar fuera el Pachuca. Fíjate que armó un equipo de Pachuca como de nombres, como muy poderoso el equipo, pero pues ve, Carvalho vino a pasearse con México. Sí, Carvalho es una tristeza lo que estamos viendo de él. Sí. Yonder Cádiz, que era el goleador de León, es una tristeza lo que hizo con el equipo. Ves a Idrissi le vale, lo expulsan cada rato. En el León sí rendía Yonder Cádiz. No, acá fue un desastre. Entonces sí te das cuenta que son nombres, pero no pesaron nada. Lo de ayer fue penoso, de veras. Sí, penoso. No le hicieron 4 de casualidad, pero fue penoso lo de ayer. Y lo de Chivas y ve las posibilidades. Una sola Acevedo, de peligro de gol, y allá les apedrearon el rancho, todo el partido les estuvieron tirando y tirando. Te digo, el marcador fue muy corto, 1-0 a favor de Santos. Y estos partidos a la directiva le duele mucho perder contra Santos. Y como parte del recuento de números negros, tampoco tenía de su lado el desempeño en el Mundial de Clubes, que fue su primera gran prueba, ¿no? Entonces perdió todo ahí, perdió todos los partidos. Exactamente, sí, no era portero, ¿no, Ciro? De lo rescatable del torneo de Pachuca. Moreno. De lo rescatable Moreno. Cerró mal, Beto. Cerró mal, pero creo que es cosa, un portero que tiene futuro, ¿no? Me gusta el del León, y ese está más chavo. El portero del León. Portero de León. Oscar García. Me gusta. Sí. Ese tiene para Oscar García le ganó la carrera a Jiménez y Alfonso Blanco, a los dos. Le ganó la carrera el más novato y empezó terminando jugando de titular. Vamos a dejar que cumpla su proceso, pero es bueno. Vamos a retomar el tema del Toluca, ya que lo estábamos mencionando. Sí. Sin embargo, tiene con qué desarrollar, ¿no? Es un buen portero. Ya tiene mucho que no crece, Beto, ya necesita crecer más. Necesita el estirón definitivo. El Toluca le gana al América. Paulinho no cobra el penalti, otro quizá con la obsesión ganadora de ser el solitario campeón goleador hubiera cobrado el penalti. Pero no creo que fue decisión de él. Es que yo preguntaba si era protocolo de conmoción, que el cuerpo médico dijera dentro del protocolo, ¿sabes qué? No puede tirar el penal. Porque
me suena raro que él no todavía lo no. haya querido Sí, tirar, sí, ¿no? exacto. Aunque él después declaró que pues era por el bien del equipo, que si no Sí, estaba bien. se lo dio el tiraba. niño que lo cobró muy bien, que hace un pequeño cambio de paso, Sí. como un ligero cambio de velocidad. Es estupenda la forma de ejecutar el penal por parte del niño. Es rarísimo que alguien que está buscando el título de goleo no tire el Eso penal. es lo raro, ¿no? No, porque hubiera sido en solitario. Paulinho. Claro, sin Joao Pedro ni Armando. Más tuvo nomás 3 penales el Toluca en todo el torneo, ¿eh? Solo 3. Alexis Vega cobró uno, Paulinho otro y este del Niño. Solo 3 penales, pero los 3 los metió. Sí, bueno, yo ya decía que sí, me parece el máximo candidato al título el Toluca. No había tenido buenas exhibiciones en sus 3 partidos anteriores, pero al América le ganó con claridad. El primer tiempo de Toluca muy convincente. Yo no sé qué intentó el América, no lo sé, honestamente. Sin centro delantero, ¿verdad? El Sí, segundo tiempo del América fue mucho mejor. sí, se compuso con Fue los de cambios, menos a más. ya que puso a Aguirre Exacto. como eje de ataque, ya que metió a Cendejas, que ya lo Hubo varias recuperará llegadas en América. al 100% para la fase final, pero en este intento con Maximán y Bryan, sin un centro delantero de referencia, le costó al América, estaban incómodos. Nos decía Desiree Monsiváis el domingo un detalle muy, muy puntual, dice, los centrales del Toluca lo que hicieron fue encimar a Maximán y a Bryan, encimarlos, jamás se pudieron dar la vuelta y eso los terminó limitando, y es un detalle que me parece muy importante. Ya el América sabe cómo tiene que jugar para estas etapas de eliminación directa, pero sí, su exhibición en Toluca deja que desear y el Toluca les gana con claridad. Aunque me quedo con la sensación de lo que hizo el América en el segundo tiempo en términos de llegadas, volumen de juego, acompañamiento. Creo que el América ciertamente pierde el partido, es inferior al Toluca, pero a mí no me dejó tan mala impresión el América al final. Yo creo que llega bien a la liguilla por el título. Sí, pero quizá no no es el como el máximo América. favorito, Pierde, pero pierde, llega siendo un pierde equipo justamente. peligroso el América. Requieren los equipos que aspiren a ser campeones de sí un buen centro delantero. No lo y el tiene. América no lo tiene. El América Un matón de área no necesita un centro delantero para el siguiente torneo, porque al no estar su centro delantero titular de los últimos Martín. torneos, Henry, entonces lo requieres. El Toluca tiene un gran centro delantero. ¿no? qué delantero. Tigres tiene centros delanteros. Cruz Azul tiene centros Toro Fernández delanteros. anda muy bien. El Guadalajara Monterrey tiene centros delanteros. tiene centro Monterrey delantero. tiene centros delanteros. Sí. El América no. No tiene. El América no. Entonces, ahí adolece. Y otra posición en donde anda flojón en esta temporada, hay que decirlo así directamente, pues es la portería, ¿no? Hoy no es el Malagón y no es el América que hemos visto en los torneos pasados. Comete un penalti, de hecho. Es Sí. que esos 2 jugadores, Beto, el portero y el centro delantero, son importantísimos Sí, en la liguilla. especialistas. En la liguilla. Tiene Sí. razón Jorge en todos los que menciona y también agrégale tú que el América, por ejemplo, su arquero no anda bien, el centro delantero no se define ni quién es No. siquiera. No, ahora jugó sin centro delantero. Para darnos una idea Exactamente. de lo grave que está el problema ahí. Y que de los otros que tienen un centro delantero que te resuelva un partido de un gol, ahí tienen centro delantero. Sí, claro. Los que no tienen, Pumas no tiene. Sí. Pachuca no tiene. Sí. Tampoco. Chivas sí tiene. América no tiene. Sí. Pumas ya lo tenía y Cruz tristemente. Azul No, sí ya, tiene, claro. creo Qué que, barbaridad. Cruz Azul sí creo lo que tiene. Gabriel Fernández. Hasta 2 tiene a Sepúlveda cerró ahí muy bien. adentro. El también. Toro, muy bien. Gabriel El Toro anda Fernández, muy sí, bien. Muy bien, Fernández. Oye, no quiero dejar pasar el tema. Se va a hablar mucho de selección nacional. Malagón no ha cerrado su Sí, mejor lo torneo. decía Jorge ahora, sí. En el gol que, en el penal que se convierte en el 2-0, la salida deja mucho que desear. Y bueno, ya hablaban de Paulinho, 2 detalles que me gustaron mucho de este partido, si los podemos ilustrar, ocurren con todo lo que hace, o sea, no solamente anota goles, es un tipo solidario, inteligente y con grandes recursos, con abundancia de recursos, no es un cazagoles. Esto ocurrió al minuto 11, activa a sus compañeros y tiene tantos recursos que puede ser de la forma más incómoda, corriendo, dándole la espalda. Un parpadeo y te mata, así. Qué golazo. No tiene, ese lo anularon. Pero un milímetro. Qué de bárbaro. fuera Que del sí balón, un contó milímetro. fue al minuto 39 con esto. Vean cómo no tiene que darle un toque más a la pelota, que pensar más. O sea, tiene tal práctica y repetición de la definición que sin componer te saca el disparo pegado al palo, ¿no? Donde le duele a los arqueros. El mejor delantero de la liga lo tiene Y el mejor Toluca. extranjero de los últimos tiempos en el fútbol mexicano. De acuerdo. Paulinho. Qué Sí, sí, jugador, sí. qué contundencia, qué facilidad. Sí. No es tan hábil,
Quizá no es tan veloz, pero es un Pero es jugador muy extraordinario. contundente en el área. Tiene, como dice, ¿no? Dibujada la portería en la mente. O sea, sabe exactamente a dónde pegarle, en qué momento pegarle, y es solidario. Además, es un extraordinario goleador desde que estaba en Portugal. Y en Desde que jugaba exactamente Braga, siempre goleador, siempre talla goleadora. Y llega también el mejor refuerzo de este torneo, Joao Pedro. No hay duda, ¿no? Campeón goleador junto con él, hizo 12 goles en un equipo Pues ahí como está, San Luis. si el América quiere un Como San Luis, delantero mira. ya probado. Y otro de los novatos Desmantelar sobresalientes, al pues, vecino. la Hormiga González, ¿no? Un novato sobresaliente. Sí, pero él déjanoslo, ahí está. No, pero es sobresaliente. No, para la muy América, bien no, lo para de la América, hormiga. para la Muy América, bien, no. claro. Oh, excelente la hormiga.